Gracias por haber aceptado participar en esta campaña informativa, prospectiva, no sé bien cómo llamarla, en la que vamos a partir del futuro para tratar de cambiar algunas ideas y prejuicios que tenemos en el presente. Y muchas gracias al Teatro Casa de la Paz y a las demás instituciones que hacen posible este evento. Adelante, instálense, todavía no empezamos. Mi nombre es Manuel Ulloa. Estamos en la Ciudad de México y hoy es el 15 de abril de 2030. De entrada, dos noticias. La buena es que cuando cruzaron por el pasillo que los condujo hasta esta sala, lograron viajar al futuro con éxito. La mala es que acaban de envejecer 6 años. Pero bueno, no se preocupen, no se les nota en absoluto. Antes de empezar, me gustaría proponerles algunas reglas básicas para que nuestra discusión pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Si sienten que voy demasiado rápido, que no estoy siendo claro, o no están de acuerdo con lo que estoy planteando, pueden levantar la mano e intervenir en cualquier momento. Les voy a pedir, por favor, que utilicen los micrófonos que están en la sala. ¿Dónde están los micrófonos? Normalmente hay 2 micrófonos en la sala que pueden utilizar para poder intervenir. Es importante porque aunque nos escuchemos así, las cámaras luego no captan bien sus preguntas y no se escucha en el video lo que ustedes plantean. En todo caso, los micrófonos están ahí, levanten la mano y hagan lo posible porque los micrófonos lleguen a la persona. Si está en medio, pues pásense el micrófono para que puedan intervenir las personas que así lo desean. Ahí están los micrófonos de este lado. Y una última cosa, por favor, sean lo más breves y concisos en sus preguntas para que más personas puedan participar y al mismo tiempo avancemos en la exposición. Tengan en cuenta que mi mandato se limita a responder a preguntas que están directamente relacionadas con el tema de la conferencia, entonces no me lo tomen a mal si no puedo contestar a otro tipo de preguntas. Bien, ahora que estamos al final del segundo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fisionomía del país ha cambiado de una manera muy notable, como se podrán imaginar. Ha habido una serie de reformas muy importantes, algunas de ellas constitucionales, y sobre todo nos encontramos por primera vez en más de un siglo ante la perspectiva real de un verdadero cambio de régimen, gracias a los trabajos de la Asamblea Popular Constituyente, que elaboró una nueva constitución para la Cuarta República. Yo sé que es mucha información de golpe, vamos a ir abordando un poco más adelante cómo llegamos hasta aquí, pero si miramos hacia atrás, las últimas 2 elecciones federales en México consolidaron de una manera muy importante al movimiento obradorista con una alta participación en los comicios, además, lo cual nos habla de una mayor politización del electorado y esto sin duda es muy bueno. Sin embargo, en los últimos años también se han ido confirmando muchos de los problemas que hemos venido viendo con el funcionamiento de nuestras instituciones políticas. Y no me refiero nada más a México, sino en general al funcionamiento de las instituciones políticas democráticas del mundo occidental, por decirlo rápido. Por ejemplo, en México tenemos problemas con el desprestigio de los partidos políticos, problemas de corrupción y el alto costo de la democracia. En otros países, por ejemplo, tenemos una explosión de la extrema derecha, del trumpismo, y una fuerte abstención en los comicios. Y prácticamente en todos los países podemos observar una alta ineficacia de nuestros políticos. Los especialistas consideran que todo esto es como una especie de síndrome de agotamiento del sistema democrático, en todo caso de la democracia representativa, y consideran que esto se debe a una serie de problemas estructurales. Uno de estos problemas, por ejemplo, es que nuestros representantes pasan más de la mitad de su mandato tratando de asegurar su reelección o selección en un nuevo cargo, por lo que obviamente no pueden dedicarle
todo su tiempo, toda su energía a realizar el trabajo para el cual fueron elegidos en un principio. Otro problema que tenemos es que cuando elegimos a nuestros representantes lo hacemos sobre la base de promesas que nos hacen cuando están siendo candidatos en campaña, digamos. Y lo hacemos a pesar de que sabemos perfectamente que la mayor parte de las veces sus promesas prácticamente pues, no se realizan. Y no estoy diciendo que los políticos no quieran cumplir con sus promesas. Al contrario, son más bien las circunstancias las que lo han hecho imposible. Muy a menudo los políticos ya simplemente no tienen el poder de hacer lo que dijeron en sus campañas que iban a hacer. Me refiero a que la mayor parte de los desafíos políticos a nivel nacional se han vuelto también desafíos políticos a nivel global. Los países se han vuelto tan interdependientes que el gobierno electo de un país, por muy poderoso que sea, pues prácticamente ya no puede decidir nada por sí mismo. Y esto obviamente pues debilita muchísimo la posición de nuestros políticos y genera muchísima frustración en el electorado, porque ven sus promesas incumplidas. Un dato muy revelador en este sentido tiene que ver con Walmart, la cadena de supermercados, todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, actualmente Walmart está generando un volumen de negocios que supera el Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países del mundo. Supera incluso el Producto Interno Bruto de países como Suecia, Noruega, que no son países pobres, ¿no? Y esto significa que los mercados, el capital privado se han vuelto tan grandes, tan poderosos, que su influencia en las decisiones políticas pues rebasa con mucho el poder de los representantes que ustedes y que yo podemos elegir. Otro problema que tenemos es que las personas que terminamos eligiendo son casi siempre políticos profesionales. Son políticos de carrera que se han dedicado a eso durante décadas, a veces incluso durante generaciones, ¿no? Hay dinastías de políticos a veces. Y lo hacen para ganarse la vida, ¿no? Como todo el mundo, están en su derecho. Pero al final del día, pues resulta bastante natural que con el tiempo desarrollen cierta tendencia a proteger sus propios intereses. Y esto, pues, si nos ponemos a pensar, no siempre ha sido así. En realidad, los partidos políticos antes se fundaban en torno a una ideología. Es decir, a una serie de convicciones que ciertas personas compartían, y eran estas convicciones compartidas las que los hacían juntarse para formar una organización capaz de encarnar un programa de acción, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es una multitud de partidos que son como invertebrados políticos, porque ya ni siquiera se toman la molestia de definirse ante su electorado, ¿no? Yo diría que todos tienden a parecerse cada vez más, todos tienden hacia el centro del espectro político. Claro, algunos con un discurso más de derecha, otros más de izquierda, pero ya prácticamente ninguno de ellos nos está ofreciendo alternativas reales de cambio. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Lo que tienen en común todas estas críticas es que no se dirigen a un partido político o a un político en particular, sino que se aplican a todos los partidos y a todos los políticos, sin excepción. Los problemas que tenemos con la democracia no se derivan del hecho de que ciertas personas hagan trampa. Es más, si pudiéramos reemplazar a todos los políticos que consideramos como corruptos o ineficientes y pudiéramos poner en su lugar a mejores políticos, más honestos, con un mayor sentido del servicio público, bueno, incluso si esto fuera posible, pues las cosas no funcionarían mejor si el sistema político sigue tal cual. Y las conclusiones a las que fueron llegando muchas personas es que lo que tenemos que cambiar es el sistema político en sí, el juego político, porque si no, cada vez menos gente va a seguir identificándose, va a seguir creyendo en la vieja forma de hacer política, en esa democracia tan diluida, vamos. Y es precisamente por eso que surgió en México en el otoño de 2026 la iniciativa popular, que después fue retomada por Morena, de convocar a una asamblea popular constituyente,
Quizá algunos de ustedes sepan quién fue Clístenes, ¿no? Se le considera el padre de la democracia. Fue un aristócrata, un alto funcionario en la Grecia antigua, que en un momento de crisis en Atenas tuvo que tomar una decisión trascendental. Tuvo que decidir si tenía que reproducir el antiguo régimen de la tiranía o bien establecer una alianza estratégica con los ciudadanos de a pie para construir con ellos un sistema político más estable, capaz de hacer frente a los embates de las demás familias aristocráticas. Así nació la democracia. Y traigo esto a cuento porque fue una alianza de este tipo la que hizo posible en México que la Asamblea Popular Constituyente fuera convocada. Igual que Clístenes en su tiempo, la llamada 4T tuvo que establecer una alianza con los ciudadanos y apelar al pueblo para poder superar una crisis política inédita. Si me lo permiten, bueno, voy a pasar por alto las causas, los detalles de esta tormenta perfecta que tuvo que enfrentar Claudia Sheinbaum en su segundo año de gobierno, para poder abordar de una vez el origen, el contenido de la nueva Constitución, que es lo que más nos interesa. Digo, a menos de que tengan mucha curiosidad por saber qué fue lo que pasó y por qué hubo esta crisis. Bien, lo que la crisis del 26 evidenció fueron los límites del sistema de partidos y la necesidad de superar al sistema de la democracia representativa. Cada vez más voces empezaban a exigir un nuevo contrato social. Y de entre las propuestas que se discutían por entonces, un modelo democrático empezó a llamar muchísimo la atención por su propuesta radical de una democracia directa, sin partidos políticos, sin elecciones. Se llamaba la Constitución Meyerhans, por el nombre de su autor. Sus promotores empezaron a convencer a cada vez más gente de sus virtudes, tanto dentro como fuera de Morena, hasta que llegó a convertirse en la propuesta principal de la militancia para avanzar hacia el verdadero cambio de régimen. Por su parte, la dirigencia del partido se encontraba en una situación bastante delicada en ese momento porque acababa de perder la mayoría calificada en el Congreso. Y fue quizá por eso que tuvieron que comprometerse con la militancia y aceptar llamar a una consulta ciudadana para preguntarle al pueblo si querían una nueva constitución sobre la base del texto de Meyerhans. Y lo que pasó entonces fue que la campaña legislativa que vino después, la de 2027, quizá podemos bajar un poquito el micro porque cuando me acerco a la mesa siento que el Larsen me empieza a morder. Gracias. En las campañas legislativas del 27, se articularon prácticamente en torno a esta temática, ¿no? Se hablaba sobre todo de la Constitución de la Cuarta, como la llamaron entonces, Cuarta República, Cuarta Transformación, y también se articuló sobre la idea del Plan D. Y fue una estrategia que funcionó. Una vez más, en las elecciones, la coalición morenista pudo obtener los 2/3 del Congreso. Y esto permitió que los nuevos legisladores pudieran preparar y votar una ley de consulta, que es lo que estaba previsto, y 6 meses después se llamó a este referendo, en el cual el sí alcanzó el 65%. Y fue gracias a eso que se pudo avanzar. Ese día, la gente salió a las calles como si hubiéramos ganado el Mundial, ¿no? Y en el año que siguió, 500 ciudadanos y ciudadanas fueron convocados a través de un sorteo, aleatoriamente, para integrar la Asamblea Popular Constituyente, cuya misión fue realizar los ajustes necesarios del texto de Meyerhans para poder proponer al pueblo un texto constitucional definitivo y preparar también una hoja de ruta para la transición. Todo este proceso tomó alrededor de 2 años y medio
Pero ahora que los constituyentes ya clausuraron sus trabajos, pues llegó el momento de validar o de rechazar la nueva Constitución. Y esto se va a hacer en un segundo y último referendo que va a tener lugar el próximo 2 de junio. ¿De qué año? 2030. De 2030, si hay gente que pone atención. Exacto. Entonces, bueno, por eso estamos aquí haciendo esta campaña, para que ustedes tengan los elementos y poder decidir en conciencia cómo van a votar en este referendo. Por cierto, al final de la conferencia vamos a hacer un simulacro de este referendo en el cual todo el mundo puede participar, no se necesita credencial de elector, es solamente para fines estadísticos. Listo, entonces, si me lo permiten, vamos a ver algunas de las características de la nueva Constitución para que se puedan hacer una idea. El proyecto de Constitución de la Cuarta República se originó replanteando radicalmente el sistema de la democracia representativa, tal y como se practica desde hace 2 siglos y medio. Se pregunta qué pasaría si tomamos nuestras elecciones, puesto que las elecciones parecen ser lo que tenemos más arraigado dentro de todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos representarnos en términos de democracia, en términos de política. Se pregunta qué pasaría entonces si tomamos nuestras elecciones y simple y sencillamente dejamos de hacer uso de ellas. ¿Y qué pasaría si en lugar de elecciones probamos algo que es todo lo contrario? Les voy a pedir que traten de imaginar conmigo lo que sería vivir bajo esa nueva forma de democracia sin elecciones. En lugar de decidir o de escoger a quienes nos gustaría llevar al poder, tendremos que plantearnos quiénes de los funcionarios que ya están en el poder tienen que abandonarlo. De modo que lo que tenemos en lugar de elecciones son otros procedimientos que vamos a llamar la descalificación. Por ejemplo, vamos a imaginar que usted no está de acuerdo con un dirigente político, ya sea porque no está de acuerdo con su política o porque se siente que está haciendo muy mal su trabajo, lo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues usted va a darle una descalificación a ese dirigente y el dirigente en cuestión tendrá que abandonar el poder inmediatamente. Ahora bien, usted no está sola, hay otros ciudadanos a su alrededor que a lo mejor no comparten su punto de vista. Entonces, cuando yo digo que usted descalifica a un dirigente, lo que quiero decir es que usted le va a dar un voto descalificatorio a ese dirigente. En la nueva democracia, los ciudadanos pueden dar votos descalificatorios a los dirigentes políticos con los que no están de acuerdo. Es un principio muy sencillo y también muy eficaz, porque cada dirigente político va a tener una tasa descalificatoria que va a traducir el número de votos descalificatorios que va recibiendo de parte de los ciudadanos. Y cuando la tasa descalificatoria de un dirigente alcanza el 100%, pues ese dirigente tiene que dejar inmediatamente el poder. Como ciudadanos, podemos expresar nuestros votos descalificatorios en cualquier momento. Así es que ya no estamos obligados a expresarnos nada más cada 3 o cada 6 años, como ocurre ahora con las elecciones, ¿no? En cualquier momento del año que uno lo juzgue oportuno, uno puede distribuir sus votos descalificatorios. La única regla es que uno solamente puede dar un voto descalificatorio por dirigente en el poder y por año. Luego, las tasas descalificatorias de los dirigentes se actualizan día con día, de tal manera que estos datos son públicos y así cada ciudadano puede seguir la evolución de las tasas descalificatorias de sus dirigentes en todo momento. Y otro aspecto que es muy importante es que los votos descalificatorios son acumulativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú le das un voto descalificatorio a un dirigente, pero un año más tarde sigues estando en desacuerdo con él, pues entonces le puedes dar un segundo voto descalificatorio que se suma al que le diste el año anterior y los 2 votos descalificatorios son tomados en cuenta para el cálculo de la tasa descalificatoria de ese dirigente. Por eso decimos que es un voto descalificatorio acumulativo. Y si tú decides cambiar de opinión, perdón, ya te estoy tuteando, ¿se puede?
Si decides cambiar de opinión, entonces eso es perfectamente legítimo. Simplemente tienes que retirar tus votos descalificatorios en cualquier momento. Porque el voto descalificatorio también es retráctil, o sea, se puede retirar, vaya. Y eso quiere decir que la tasa descalificatoria de los dirigentes es algo que potencialmente también puede disminuir si los ciudadanos deciden retirar sus votos descalificatorios. A lo mejor es un poco abstracto contado de esa manera, muchos conceptos nuevos, pero quizá con un ejemplo concreto pueda quedar un poco más claro cómo funcionaría la descalificación en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a imaginar que usted es una automovilista, ¿no? Y es una automovilista muy, muy convencida de las bondades del automóvil. Y vamos a suponer que llega un nuevo funcionario, un dirigente que quiere implementar una nueva política que se basa en la mejora del transporte público a través de un impuesto especial que se basa en el uso real del automóvil. Es un impuesto que solamente van a pagar los automovilistas cuando están manejando. Y si un día decides dejar tu coche en casa, pues ese día no pagas el impuesto. Y con el dinero generado por este nuevo impuesto, lo que este nuevo dirigente quiere hacer es mejorar el sistema de transporte público, crear más ciclopistas y otros medios de transporte más amigables con la naturaleza, digamos. Bueno, tú estás completamente en desacuerdo con esa política. No entiendes por qué nada más los automovilistas tienen que pagar para financiar el transporte público. Además, tú nunca lo utilizas. Te parece totalmente injusto y antidemocrático, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues le vas a dar un voto descalificatorio a este dirigente. Y vamos a imaginar que no está sola, que hay un 30% de los automovilistas que tampoco están de acuerdo con esta política. Eso quiere decir que el primer año este dirigente va a alcanzar una tasa descalificatoria del 30%, ¿no? Llegamos al segundo año, este dirigente continúa aplicando su política porque está muy convencido de que va a funcionar. Y tú pues sigues estando en desacuerdo. Y junto con el otro 30% de ciudadanos que están en desacuerdo van a darle un segundo voto descalificatorio. Y entonces ya nuestro dirigente va a tener una tasa del 60%. 30% del primer año más 30% del segundo. ¿Hasta aquí vamos bien? El tiempo pasa, llegamos al tercer año y la situación se repite exactamente en los mismos términos. Pero aquí ya la situación se pone un poco más tensa porque nuestro dirigente ya tiene una tasa descalificatoria del 90% y, como bien sabemos, en cuanto alcance el 100%, pues lo que procede es su descalificación, ¿no? Pero vamos a imaginar que más o menos por esa época pasa algo que tú no te esperabas, ¿no? Y es que vas atravesando la ciudad, es un recorrido que realizas todos los días y generalmente te toma unas 2 horas llegar de un punto a otro. Pero has notado que últimamente cada vez haces menos tiempo para llegar a tu destino. Y empiezas a notar que cada vez hay menos tráfico, hay menos tapones. Y te empiezas a dar cuenta de algo en lo que no habías pensado en un principio. Y es que, como ahora sale más caro utilizar el automóvil por este impuesto, y como al mismo tiempo, en estos 3 años, pues el transporte público se ha mejorado bastante, pues entonces cada vez más automovilistas empiezan a dejar el coche en casa y a utilizar el transporte público. Por lo que hay menos coches en las vialidades y el tráfico es mucho más fluido. Entonces, empiezas a pensar que a lo mejor esta política no es tan mala y que a lo mejor estabas equivocada al darle esos votos descalificatorios a este dirigente. A lo mejor hasta estás dispuesta a seguir pagando ese impuesto si al final vas a tener más confort, más placer a la hora de manejar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a retirar los votos descalificatorios que le habías dado a este dirigente. Y vamos a suponer que, quizá no todos, pero por lo menos la mitad de los otros ciudadanos que como tú habían estado tratando de descalificar a este dirigente, van también a retirar todos los votos descalificatorios que le habían estado dando en los últimos 3 años. Si eso ocurre, pues entonces la tasa descalificatoria de este dirigente puede pasar súbitamente del 90% a solamente la mitad.
al 45%. Y de esta manera podemos empezar a vislumbrar las múltiples ventajas que puede tener la descalificación con relación a un sistema de elecciones. De entrada, como ciudadanos, evaluamos a nuestros dirigentes con base en lo que realmente realizan y ya no con base en sus promesas. Luego, como esta evaluación de los dirigentes por parte de los ciudadanos se lleva a cabo de una manera continua, todos los días prácticamente, pues eso quiere decir que ya no necesitamos campañas electorales. Los dirigentes pueden dedicarle todo su tiempo, todo su talento y sobre todo su presupuesto para realizar el trabajo para el cual fueron elegidos, porque es precisamente ese trabajo el que nosotros, los ciudadanos, estamos llamados a evaluar. Luego, otro beneficio que nos aporta la descalificación es el de un mejor equilibrio entre los dirigentes y los ciudadanos. La descalificación hace posible que los ciudadanos ejerzamos un poder continuo sobre los dirigentes y al mismo tiempo los dirigentes obtienen de los ciudadanos una valoración en tiempo real de las políticas que están implementando. Y de esta manera se obtiene un mejor balance entre, por un lado, los dirigentes y por otro lado, los ciudadanos. Otro balance que nos permite alcanzar la descalificación es el de un mejor equilibrio entre los distintos grupos que componen a la sociedad. Gracias a que el voto descalificatorio es acumulativo, la posición de las minorías se va a ver reforzada de una manera muy importante. Porque si un grupo minoritario reitera su voto descalificatorio, pues va a ir ganando cada vez más peso político con el paso del tiempo y podrá ser escuchado. Y esto lo que permite es un mejor equilibrio entre los distintos grupos que componen a la sociedad. Obviamente, la descalificación exige una mayor participación de los ciudadanos. Exige un mayor esfuerzo, un mayor compromiso. Pero esta participación de los ciudadanos solamente es requerida en caso de ser necesaria. Porque si uno está satisfecho, si uno está contento con la forma en la que se están manejando los asuntos públicos, pues entonces lo mejor que uno puede hacer es no hacer nada. Porque no dar ningún voto descalificatorio implica un apoyo tácito a las políticas de los dirigentes en funciones. Y por último, y bueno, ya me estoy adelantando un poco, la descalificación nos permite deshacernos de la mayor parte de los problemas relacionados con los partidos políticos y con el sistema de partidos, empezando por su financiamiento por parte de todos nosotros, los contribuyentes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? ¿Qué ciudadanos pueden participar? ¿Puedes repetir tu pregunta en el micrófono, por favor, para que lo capten bien las cámaras? ¿Quiénes o qué ciudadanos pueden participar en esta? Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos pueden descalificar, si esa es tu pregunta. Sí. Sí, cualquier ciudadano tiene la capacidad de descalificar. Solamente recuerda que la regla es que puedes dar un solo voto descalificatorio por cada dirigente en el poder en el transcurso de un año. Pero todo el mundo está... Sí, adelante. ¿Hay otra pregunta aquí en medio? Si puede pasarse el micro. Ah, ya llegó. El presupuesto de descalificación implica que la información sobre las funciones públicas sean completamente conocidas por todos los ciudadanos, y eso implicaría una sociedad ideal y no necesariamente una sociedad que tiene diferencias de acceso informacional. Perdón, cuando dices presupuesto de la descalificación, ¿a qué te refieres? Cuando tú afirmas que una persona esté en condiciones de descalificar a un funcionario público, sí, por la manera en que está trabajando y ejerciendo, sí, lo que tiene que ejercer, implica que ese ciudadano tiene no solamente la posibilidad de conocer lo que hace, sino que tiene la información completa de lo que hace. Entonces, eso es un presupuesto ideal ya, que todos los ciudadanos podrían tener, estar en esas circunstancias. Sí, sí, ya entendí. Entonces, la descalificación parece sesgada en ese sentido, porque no estaríamos hablando de una posibilidad generalizada de conocer toda la información disponible de los funcionarios públicos. Sí, bueno, el tema de la información a la que acceden los ciudadanos lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero para contestar rápidamente a tu pregunta, no hay ningún juicio de valor
sobre los motivos que puede tener un ciudadano para descalificar. Tiene todo el derecho del mundo de descalificar según sus valores y sus principios. No necesita tener información si no quiere tenerla. Puede ejercer un voto descalificatorio incluso a partir de prejuicios o de la ignorancia. Eso lo que nos va a demostrar, quizás, si eso genera un problema, es que tenemos un problema de educación en el conjunto de la sociedad. Pero vamos a abordar un poquito más adelante qué tipo de información y cómo funciona en la nueva república los medios de comunicación y la manera que tienen los ciudadanos para procurarse una información completa y confiable. ¿Alguna otra duda o podemos avanzar? Sí, por aquí tenemos algo. ¿Cómo se llevaría a cabo este tipo de descalificación? ¿Sería como lo que se realiza actualmente en el INE o sería en internet? Y también cómo se evitaría que se esté llevando como los acarreados para que hagan estas votaciones para pues hacer que beneficiar a ciertos grupos. Ya. Bueno, operativamente el voto descalificatorio sí podrá llevarse a cabo a través de internet, sencillamente, a través de la página, por ejemplo, del funcionario en cuestión. Todos los responsables políticos tienen la obligación de publicar una página, vamos a ver eso más adelante, en un dispositivo oficial, digamos, y directamente en la página se le puede dar una descalificación a ese funcionario. En el sentido de la pregunta de los acarreados, también existe la posibilidad de emitir un voto descalificatorio físicamente, ir a los puntos donde se encuentran las oficinas del responsable o las dependencias de esa administración y puedes emitir directamente en la recepción de ese lugar tu voto descalificatorio. Los dos son posibles, pues. Te puedes desplazar o hacerlo desde tu casa. Cuando dices acarreados, bueno, estamos suponiendo que hay gente que soborna o que convence a otras personas de que descalifiquen a tal o cual dirigente. Bueno, esto es un problema que tiene que ver con cuestiones del Departamento de Ritos Democráticos, de Justicia. Son cosas que tienen que ver con políticas públicas, cómo hacemos para evitar los sobornos, la corrupción, etc. Hay responsables públicos que se van a dedicar específicamente a generar las políticas públicas para evitar que estos fenómenos se puedan dar. Pero obviamente ningún sistema político, y mucho menos un sistema político nuevo, está al abrigo de la corrupción y de este tipo de casos. Lo que sí existe en esta nueva Constitución son mecanismos para tratar de evidenciar cuando estos fenómenos ocurren y poder denunciarlos y actuar en consecuencia, ¿no? Sí, otra pregunta por allá arriba, por favor. ¿Quiénes son liberales y quiénes son conservadores si no hay partidos políticos? O sea, existe la izquierda, existe la derecha. Sí, existen las dos, sí. Todas las corrientes políticas tienen su cabida en este nuevo sistema. Es, como decían los zapatistas, y lo siguen diciendo, es un mundo donde caben todos los mundos. Vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el diseño institucional y la manera en la que se organiza la administración, cómo los distintos ámbitos del bien común pueden manejarse de manera independiente. Eso es algo que vamos a abordar un poquito más adelante. Si no respondo a tu pregunta, recuérdamela un poco más adelante cuando abordemos los temas de diseño institucional y de administración de las distintas dependencias del gobierno, digamos. Bien, entonces, de esta manera funciona la descalificación. Obviamente, bueno, cuando un dirigente político es descalificado, pues esa persona tiene que ser reemplazada y eso no ocurre por elecciones, porque ya no hay elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Para poderles explicar cómo se hace este reemplazo, tengo que, bueno, volver un poquito antes a la descalificación, porque hay algo que me faltó decirles sobre este proceso. Y es que cuando una persona descalifica a un dirigente, pues esta persona tiene que descalificarlo validando ese voto descalificatorio. Es decir, que tiene que emitir una propuesta al mismo tiempo que emite su voto descalificatorio.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, partimos del principio que si descalificamos a un dirigente es porque no estamos de acuerdo con su forma de manejar los asuntos públicos, o a lo mejor es algo más visceral, a lo mejor tiene que ver con que no lo podemos ver ni en pintura, en fin. Sea cual sea la razón por la que emitimos un voto descalificatorio, tenemos nuestros propios motivos para hacerlo, ¿no? Y eso es incuestionable. Ahora bien, si tenemos nuestros propios motivos para descalificar a un dirigente, eso quiere decir que a nosotros nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Y eso implica que tenemos nuestra propia visión de cómo deberían de ser las cosas. Bueno, pues es precisamente esta visión muy personal la que se pide que uno exprese a través de una propuesta. No hay ningún filtro en estas propuestas. Uno puede emitir cualquier tipo de propuesta que se le ocurra, pero la propuesta es obligatoria. Es decir, que si uno descalifica pero no pone ninguna propuesta con ese voto descalificatorio, pues el voto descalificatorio no será tomado en cuenta. Es como la otra cara de la moneda, la parte más positiva de la descalificación. Y entonces, si visualizamos la carrera típica de un político, pues obviamente su carrera va a comenzar con una tasa descalificatoria de 0%, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver bien ahí? Con el tiempo, los ciudadanos van a empezar a darle votos descalificatorios a este dirigente, ¿no? Aquí ya, como pueden ver, dimos un salto en el tiempo, un poco más arriba. Y este dirigente ya tiene una tasa descalificatoria del 75%. Y lo que tenemos aquí es que, por un lado, vamos a tener una acumulación de votos descalificatorios. Voy a mostrárselos. Que es lo que hace que vaya subiendo la tasa descalificatoria. Y al mismo tiempo, como cada voto descalificatorio está ligado a una propuesta ciudadana, pues también tenemos una acumulación de propuestas ciudadanas que se van acumulando de este lado. Y lo que sucede entonces es que a partir del momento que empiezan a llegar las propuestas ciudadanas, otros ciudadanos van a ser convocados para ir a leer esas propuestas, evaluarlas, compararlas entre ellas e irlas clasificando por orden de preferencia. Es decir, que a partir del momento en que llega la primera propuesta ciudadana, se pone en marcha un proceso de evaluación que continúa conforme siguen llegando más propuestas, hasta que llegamos al final de la carrera de un político, cuando su tasa descalificatoria alcanza el 100%, y este político pues es descalificado, ¿no? Y lo que tenemos entonces es la totalidad de las propuestas hechas por los ciudadanos con relación a la política de ese dirigente, y ya están clasificadas por orden de preferencia ciudadana. Hasta arriba van a estar las propuestas consideradas como las más deseables, y hasta abajo de la pila las consideradas como las menos pertinentes. Y entonces, las primeras 10 propuestas de esta pila van a ser retenidas para constituir un mandato imperativo para el dirigente que suceda al que acaba de ser descalificado. ¿Perdón? Estas 10 propuestas que van a estar hasta arriba de la pila cuando el dirigente sea descalificado van a ser retenidas y van a constituir un mandato imperativo. Eso quiere decir que la persona que venga después y que reemplace a ese dirigente que se fue va a tener que tomar en cuenta estas 10 propuestas. Es un poco como el mandar obedeciendo a los zapatistas. ¿Sí queda claro esto? Y entonces, en resumen, cuando un dirigente es descalificado, tenemos por un lado un cargo vacante dentro del gobierno y por otro lado tenemos esta lista de 10 exigencias, peticiones o deseos de la ciudadanía que tendrán que
ser tomadas en cuenta por la persona que asuma el cargo vacante. ¿Querías intervenir? Sí, pero si el político finalmente está trabajando para el pueblo, porque estas propuestas no se pusieron en marcha desde el mandato, así decirlo. O sea, estas propuestas que van llegando no se pueden poner en marcha. Si partimos del principio que es el primer dirigente, empieza su mandato sin mandato imperativo, porque es el primero. Vamos a empezar de los dirigentes que ya están en funciones. Si recuerdas lo que dije al principio, partimos de los que ya están en funciones y los vamos descalificando. Digamos que el primero de los dirigentes que descalificamos tiene manga ancha, puede ser prácticamente la política que le parezca más adecuada. Según el éxito que tenga con su política, va a ser descalificado o no. Sí, conserva tu micro si tienes más objeciones. Objeción. Pero Sí. entonces tu consejo evaluador, ¿en qué está trabajando finalmente? O sea, tiene que ser como tu consejo evaluador ¿Consejo evaluador quién es? de las propuestas. Los ciudadanos que vienen a evaluar las propuestas, somos todos nosotros, todos los ciudadanos pueden ser llamados a efectuar este trabajo. Pero hablaste que había un consejo evaluador, entonces los que están evaluando, ¿en qué momento se vuelve como circular y participativo? Digamos que los ciudadanos que son convocados para evaluar y comparar estas propuestas y ver cuáles se quedan arriba, cuáles se quedan abajo, lo hacen a través de un sistema de sorteo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Okay. Se llama el servicio democrático, lo vamos a abordar un poquito más adelante. Son ciudadanos que son seleccionados aleatoriamente y que vienen a leer estas propuestas, las comparan y empiezan a poner en la parte de arriba las que consideran como más pertinentes y hasta abajo las menos pertinentes. Pero digamos que hay una inteligencia colectiva que se pone en marcha y que va definiendo este mandato imperativo, que no es el mandato imperativo del dirigente que está en funciones, es el del dirigente que va a llegar a reemplazarlo. ¿Me explico? Bien. Sí, Sí, adelante, te escucho. si yo soy el dirigente, ¿cómo se dice? ¿Activo? Ahorita, yo soy el dirigente, tengo el 90% de descalificación, por ende hay propuestas, ¿no? Que están en la llegando, mesa. sí. Yo tengo, como dirigente, tengo acceso a esas propuestas y no me conviene quizá ya ser activo en esas propuestas de una vez para bajar mi tasa de... Por supuesto. Esa es la idea. Ajá. La idea es que los ciudadanos puedan ejercer esta presión, van mandando sus propuestas. Además, estas propuestas las pueden leer los demás ciudadanos. Y puedo ser dirigente de... Y si eres un dirigente inteligente, sensible a las exigencias de tu gente, pues entonces puedes modificar tus políticas en función de eso. De eso se trata, que los ciudadanos tengan más poder para poder influenciar a sus políticos todos los días y no nada más una vez cada 3 o cada 6 años. Tus propuestas son las más populares, nada más. ¿Mis propuestas? Perdón, las 10 primeras propuestas que se obtienen son las más populares en función de este grupo multidisciplinario aleatorio, Uh-huh. pero no necesariamente son las más efectivas, eficientes, solamente es un tema popular. Es una manera de ver las cosas, sí. Efectivamente, pues las propuestas que van a quedar hasta arriba van a ser las propuestas que la mayoría de las personas que vinieron a evaluarlas las consideran como las mejores propuestas. Así es como funciona. Sí, adelante. Perdón, déjame insistir en algo brevemente. Sí. Creo que una de las observaciones que se puede hacer a esto es sobre la objetividad de la norma de la aplicación sobre una descalificación Sí. de un funcionario público. Si te da exactamente lo mismo que una persona descalifique a un funcionario público porque tiene información o porque le cae mal, Uh-huh. entonces no da lo mismo una propuesta que venga de un caso o del otro. En ese sentido, sí me parece pertinente lo que dijo mi compañera, es decir, ahí lo que tú tendrías que tener, esto no puede ser en abstracto, aquí tendrías tú que pensar en que el conjunto de propuestas, quién las evalúa y cuál es el valor mismo en sí de la propuesta. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y en ese sentido creo que falta objetividad dentro de un nuevo mecanismo constitucional
para poder elegir, al final de cuentas, a un servidor público mediante una descalificación. Perdón, no se eligen a los funcionarios No, públicos. se descalifican. Exacto. Entonces, el principio de objetividad de la descalificación es lo que está ahí en discusión. Mucho más, y con este término, es por el proceso de la retractabilidad. Si una misma persona puede decir que descalificas en un momento, en un año, a un funcionario público y posteriormente te retractas, es decir, hay un proceso de... no hay monotonía en el voto, no hay monotonía en la descalificación, sino que hay procesos de retractabilidad. Se puede cambiar. Entonces, tenemos dos propuestas de esa misma persona que en qué medida la concilias o en qué medida toman peso en la descalificación. ¿Sí me estoy explicando? Sí, perfectamente. Mira, la idea de la descalificación no es deshacernos de los dirigentes nada más porque sí. Es una manera de ejercer una presión en los dirigentes y mandarles un mensaje y que sean sensibles a ciertos aspectos que desde tu punto de vista muy personal pues no están funcionando. Según la cantidad de personas que piensen como tú, pues la descalificación de ese dirigente va a llegar más rápido o menos rápido. También en función de lo que haga este dirigente, como decíamos hace un momento, con relación a esas propuestas que le van llegando. ¿Las escucha, no las escucha? ¿Prefiere esperarse un poquito para ver si sus políticas dan mejores resultados? ¿Prefiere hacer más pedagogía para explicar a la gente por qué está haciendo lo que está haciendo? En fin, el dirigente tiene muchos mecanismos para tratar de convencer a la gente de que está yendo por el buen camino. Pero los ciudadanos también tienen toda la libertad del mundo para creer lo contrario y descalificarlo. Entonces, de alguna manera es una forma de ejercer el poder de los ciudadanos más importante que el que tenemos ahora, en el cual simplemente somos convocados a depositar un voto en la urna cada 3 años, voto anónimo además, y después nos desresponsabilizamos completamente de lo que suceda con la administración pública. Aquí todos los días los ciudadanos tienen la posibilidad, si lo quieren, nada los obliga tampoco, de participar en las políticas públicas que están proponiendo sus dirigentes, ya sea descalificándolos o no descalificándolos y apoyándolos tácitamente al no hacerlo. Ese es como el principio de base en el que se basa la propuesta de la descalificación. Obviamente, si quieres modificar esto, es posible. Una de tus propuestas puede ser, bueno, siento que no es muy justo que las personas descalifiquen si no cuentan con todos los elementos para hacer una descalificación articulada, razonada, inteligente. Esa puede ser una propuesta que tú hagas a la administración a través de una descalificación. Puedes decir, yo no estoy de acuerdo en que cualquiera pueda descalificar. Yo tengo la información que requiero para poder descalificar de una manera informada y los demás no. Hay que trabajar en términos de que la información sea de mejor calidad, que sea más confiable, etc. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer también a través de la descalificación. Pero como te dije hace un momento, ahora que abordemos el tema de la información, vamos a quizá dar más elementos para que puedas entender cómo se complementaría este aspecto. Porque obviamente pues, es muy importante que el nivel de educación y de información de la gente sea el más adecuado para que la sociedad en su conjunto funcione mejor. Sí. Si un dirigente es lo suficientemente inteligente para entender lo que está queriendo el pueblo y se mantiene sin descalificaciones, ¿cuánto tiempo se puede quedar siendo dirigente? No hay un límite de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el populismo, entre querer hacer lo que quiere la gente y quererse tanto tiempo en el poder? O sea, todo depende de qué entiendes por populismo. Si por populismo entiendes una interacción más directa entre el pueblo y sus dirigentes, pues sí, es un sistema totalmente populista. Bien. Y no hay un límite de tiempo. No hay un límite de tiempo. Si un dirigente permanece con una tasa descalificatoria inferior al 100%, puede mantenerse en el poder todo el tiempo que sea necesario. ¿Sí? ¿Qué cargos de la administración pública son descalificables? Todos. Todos los responsables políticos son descalificables. Todos los gabinetes, todos los secretarios. Sí, vamos a abordar un poquito más adelante cuando veamos el diseño institucional, cómo se puede imaginar esto. ¿Sí? Me pregunto sobre la perpetuidad del poder. Ajá.
que es un poco lo que comentaba Jorge Ciudadano, es como me llama la atención que si justamente tienes este deseo de gobernar, muchas veces está relacionado con un deseo de perpetuidad absoluta. ¿Cómo evitas eso? Pues con el voto descalificatorio. Pero ¿cómo lo sabrías si lleva 20 años en el poder usando las propuestas? Si lleva 20 años en el poder, quiere decir que está haciendo muy bien su trabajo porque los ciudadanos no están descalificándolo. Sí, una pregunta más quizá y avanzamos con la calificación, porque si no, no vamos a entender cómo funciona el sistema. Bueno, yo lo veo un poco, yo trabajo en un colegio. Sí. Como que cada maestro es un... O sea, cada maestro es como un dirigente, ¿sí? Todos los días podemos ser descalificados, o sea, como maestros, tanto por los alumnos, como por los papás, como por el director, como por el dueño, como por los administrativos. Todos los días, o sea, nos observan y si tú no haces bien tu trabajo, pueden hablar contigo y despedirte. Y es algo muy delicado porque son menores de edad. Entonces, cada año aprendes muchísimo porque cometes errores, pero te vas puliendo como ser humano. Supongo un poco, creo decía eso Platón en la República, o sea que el dirigente máximo se convierte en un filósofo porque va creciendo en su virtud. Obvio sí es un político el dirigente, pero más que político es un filósofo porque va aprendiendo de la bondad, la belleza y la verdad, ¿no? Por ejemplo, o sea, como más completo su aprendizaje como ser humano. ¿Y cuál es la pregunta, perdón? No, de lo que observo en el sistema es que se va puliendo el dirigente si no lo descalifican, y yo creo que el chiste sí sería que durara muchos años porque su conocimiento va a ir creciendo y no es de que lo reelijan a los 6 años, sino es genuino, o sea, su liderazgo, por decir, y ser como servidor público, va a ir aprendiendo, si no lo descalifican, ¿no? O sea, yo así lo veo Sí, sistema. pues es exactamente esa la idea que está detrás del sistema. Si hay un dirigente que es el más capacitado, el que está implementando las mejores políticas públicas, pues ¿por qué lo tendríamos que cambiar? ¿Por qué arriesgarnos a que llegue otro dirigente que no sabemos cómo va a funcionar? A lo mejor tiene una curva de aprendizaje muy larga, a lo mejor las cosas no van a salir tan bien, y por eso es que todo depende de la evaluación que los ciudadanos van haciendo de ese dirigente. Y si es un dirigente inteligente que está comprometido con su trabajo y con los ciudadanos que lo tienen en el poder finalmente, pues entonces puede mantenerse en el poder todo el tiempo que sea necesario. No hay un límite de tiempo, pues. ¿Sí? ¿Crees que necesariamente las personas que van a evaluar sepan lo que es mejor para una administración pública? Sí, esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Nunca tenemos confianza en la capacidad que tienen los demás para juzgar por sí mismos, a partir de los elementos que tengan, de la cultura que tengan, de la educación que tengan, qué es lo bueno y qué es lo malo. Este sistema lo que trata de poner en un primer plano es que todos podemos, a partir del lugar en donde estemos, a partir de la historia que tengamos, tener la capacidad para saber qué es bueno y qué es malo. Y a partir de eso, tomar nuestras decisiones. Es una manera de ver las cosas. Estoy de acuerdo con que pueda generar miedo o cierta suspicacia, pero es uno de los principios fundamentales de este sistema. Confiar en la capacidad del ciudadano para saber qué es lo que le conviene a él y a sus seres queridos. Y eso es uno de los fundamentos, pues, de este sistema. Ahora, si vamos a descalificar a los dirigentes, pues tenemos que reemplazar a esas personas. Y
para que podamos entender cómo reemplazamos a esos dirigentes, necesitamos ver el otro proceso, la otra cara de la moneda, que es la calificación. ¿Cómo funciona la calificación? Bueno, el principio de base, en pocas palabras, de la calificación es que cuando un dirigente es descalificado, todos los ciudadanos, sin excepción y por principio también, son candidatos para reemplazarlo. A partir de ahí, la selección se opera por autodescalificación. Eso quiere decir que si alguien piensa que no es la persona más capacitada o mejor entrenada para poder asumir el cargo vacante, pues entonces lo que tiene que hacer es autodescalificarse para ocupar ese cargo vacante. Y por otro lado, si esa persona no le interesa hacer el trabajo en cuestión, pues también puede autodescalificarse en cualquier momento. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, el cargo en sí, por supuesto, y el mandato imperativo que está ligado a ese cargo en particular. Las dos cosas van juntas. Y finalmente, el último ciudadano que no se autodescalifique al final del proceso de calificación va a ser el sucesor del dirigente descalificado. De esa manera funciona a grandes rasgos el principio de la calificación. Ahora bien, podemos imaginar que este mecanismo puede funcionar de una manera bastante orgánica y natural en una escala bastante reducida, ¿no? En un pequeño pueblo, quizá en una ciudad, si somos optimistas. Pero si ya empezamos a imaginar una escala mayor, una ciudad como la Ciudad de México, un estado, un país entero, pues entonces ya es un poco más difícil imaginar que el proceso de la calificación pueda llevarse a cabo de una manera espontánea, o en todo caso no en un lapso de tiempo que sea razonable, ¿no? Entonces, para hacer frente a esta limitante, tenemos un mecanismo en la nueva Constitución que lo podemos ilustrar de esta manera. Se va a crear una asamblea especial que vamos a llamar el grupo o pool de calificación. Por eso la alberquita, por pool, alberca en inglés. El grupo de calificación va a servir como una antesala del poder. Es un espacio intermedio entre el conjunto de los ciudadanos y las posiciones del poder. Y cuando un dirigente es descalificado, pues su sucesor va a ser seleccionado entre los miembros del grupo de calificación. El grupo de calificación consta de 1095 ciudadanos seleccionados aleatoriamente y también por autodescalificación. Eso significa que si tu nombre sale en el sorteo correspondiente, pues tienes que decidir si quieres entrar al grupo de calificación o si no te interesa, pues entonces tienes que autodescalificarte como miembro del grupo de calificación. Y si por el contrario quieres entrar al grupo de calificación, pues entonces vas a percibir un salario de medio tiempo por las actividades a realizar y vas a permanecer en el grupo de calificación por un periodo fijo de 3 años, al cabo de los cuales vas a volver a ser un ciudadano normal. El grupo de calificación se renueva a razón de 1/3 de sus miembros cada año. Entonces, por eso la cifra de 1095, 365 por 3 da 1095. Cada año 365 ciudadanos se van y 365 ciudadanos nuevos entran al grupo de calificación. Y hay todo un ritual, que se llama el ritual de la renovación, con un desfile en el cual los viejos miembros se van, dan una vuelta a la Plaza de la Constitución, Zócalo, y los nuevos integrantes van entrando poco a poco hasta constituir el nuevo grupo de calificación y todos se van a sus instalaciones y pueden de nuevo sesionar. Eso ocurre todos los primeros días de cada año, 1 de enero. Entonces, el grupo de calificación tiene 3 funciones principales. La primera, obviamente, es seleccionar a los nuevos dirigentes de entre el conjunto de los ciudadanos. La segunda es
una función de formación. Gracias a los debates y a las confrontaciones de ideas que se dan en el seno del grupo de calificación, los ciudadanos se preparan para ocupar los cargos que se van desocupando. Digamos que es en el seno del grupo de calificación donde los ciudadanos van adquiriendo las herramientas que les permiten hacer frente a las necesidades de cada uno de los cargos que se van desocupando. En el grupo de calificación, no sé si esto ya lo dije, lo principal que se hace es los debates, ¿no? Se participa en los debates de manera voluntaria, pero la regla establece que se debe participar por lo menos en 12 debates al año para poder seguir formando parte del grupo de calificación. Y por cada debate en el que se participa, pues se van ganando puntos de participación y esto puede ser importante en otros aspectos de la calificación. Entonces, cuando un dirigente es descalificado, me falta otra función importante del grupo de calificación, es que también sirve como oposición al poder en turno, puesto que los miembros del grupo de calificación potencialmente van a reemplazar a los dirigentes que se van yendo, pues es en el seno del grupo de calificación donde se van a ir desarrollando las políticas alternativas, las nuevas ideas, que van a servir a hacer frente a las nuevas problemáticas que se van presentando. Entonces, cuando un dirigente se va, es descalificado, pues entonces cada uno de los miembros del grupo de calificación tiene que preguntarse y decidir por sí mismo si considera ser la persona más apta, más capacitada para ocupar ese cargo, en función del cargo en cuestión, desde luego, pero también en función del mandato imperativo, aquí lo tenemos bien, que está ligado a ese cargo. Y si no está de acuerdo con este mandato imperativo, pues entonces puede autodescalificarse en cualquier momento. Y el último miembro del grupo de calificación que no se autodescalifique, pues será el sucesor del dirigente descalificado. Así es como funciona. Ahora, obviamente, si decidimos reemplazar las elecciones por un sistema de descalificación, pues eso va a tener un impacto importante en la forma en la que está organizado el poder político, ¿no? No podemos nada más optar por la calificación y la descalificación y dejar el resto del sistema político intacto, no funcionaría. Necesitamos volver a repensar el funcionamiento de nuestras instituciones políticas. ¿Qué diseño institucional necesitamos para la nueva república? Y esto lo podemos representar a través de esta gráfica. En la Sí. lámina del... ¿Perdón? Tengo una pregunta Sí. de la lámina del... Sí, dime. Si todos los que están en el pool son aleatorios, ¿cómo garantizas que hay representantes de los diferentes grupos sociales? Porque es aleatorio. Pero igual aleatorio. Es por sorteo. No hay nada más democrático, más que garantice mejor el que el grupo de calificación sea lo más representativo de un... Pero, por ejemplo, de si una comunidad. en ese pool no hay un solo indígena o no hay una sola mujer, ¿Por qué no? pues porque a lo mejor así salió el pool. O sea, el sorteo. Bueno, difícilmente, bueno, puede ser, puede darse caso, pero digamos que los sorteos se dan cada año, ¿no? Entonces cada año hay 365 nuevos ciudadanos que pueden ser seleccionados del conjunto de la población. Es el azar el que decide. No hay discriminación posible. No, eso lo entiendo perfecto, pero si el azar no es... Puede ocurrir porque es el azar, pero es una forma de selección mucho más justa que la que tenemos ahora para poder acceder al poder, me parece. Entonces, el diseño institucional, decía yo que podemos representarnos en esta nueva república, lo podemos representar de esta manera. Tenemos, ¿se alcanza a ver un poco mejor ahí? Todo lo que los ciudadanos deciden poner en común
y todo aquello por lo que deciden compartir las responsabilidades, lo que vamos a llamar el bien común. El bien común está dividido en distintos campos o distintas áreas de competencia que vamos a llamar los ámbitos del bien común. Como pueden ver, tenemos 15 ámbitos del bien común diferentes que juntos forman la Federación de los Bienes Comunes. Cada uno de estos ámbitos del bien común está dirigido por una persona que vamos a llamar él o la responsable del bien común. Entonces vamos a tener una responsable de salud, un responsable de asuntos económicos, una responsable de información y cultura, en fin. Visto así superficialmente se parece bastante a las secretarías de Estado que tenemos actualmente, ¿no? Pero hay algunas diferencias fundamentales. En la Federación de los Bienes Comunes no hay jefe de Estado. Todos los ámbitos del bien común se encuentran en el mismo nivel de poder. En segundo lugar, cada uno de los ámbitos del bien común es independiente de los otros. Es decir, que puede conducir su propia política, puede decidir su forma de organización interna, puede contratar su propio personal y manejar sus recursos humanos como mejor le parezca, y puede manejar su presupuesto de manera autónoma también. Es decir, que puede generar sus propios recursos y realizar sus propios gastos. También puede exigir sus propios impuestos. Y en tercer lugar, y es aquí donde volvemos a la calificación y a la descalificación, cada uno de estos responsables del bien común es directamente descalificable por los ciudadanos en todo momento, sin que esto afecte a todos los demás. Supongamos que el responsable de salud es descalificado por los ciudadanos, no sé, porque no están de acuerdo con su política de privatizar los hospitales, por decir algo, ¿no? Bueno, pues entonces este dirigente va a ser descalificado, pero los otros 14 van a poder seguir desarrollando su trabajo tranquilamente hasta que a su vez sean descalificados por los ciudadanos. ¿Sí? Pregunta por allá. No hay un presidente. No hay jefe de Estado, no hay primer ministro, no hay presidente. Hay 15 responsables del bien común. Ahora bien, los responsables del bien común se reúnen en una federación. Eso quiere decir que, aunque sean independientes en su funcionamiento, los unos con relación a los otros, los 15 responsables son interdependientes en lo operativo, porque comparten los mismos recursos, que son pues, la riqueza de la nación, y es una sola. Entonces, tienen todo el interés del mundo en trabajar de la manera más estrecha y en coordinarse para que sus respectivos proyectos lleguen a buen puerto. Entonces, esto lo que genera es una especie de competencia asimétrica que favorece un sistema de controles y de contrapesos entre ellos, que hace que haya más transparencia y que ninguno de estos responsables pueda ocultar información sensible sin tener una buena razón para ello. Y otra cosa que es bien importante es que la forma en la que están divididas las distintas áreas de competencia se fija de una vez por todas. No hay ninguna reestructuración o reorganización de los ámbitos de competencia, como sucede ahora con las secretarías de Estado, que llega un nuevo presidente y organiza todo el organigrama como más le conviene. Aquí no. Y esto es bien importante porque de esta manera los ciudadanos pueden saber en todo momento quién es responsable de qué, y eso es una condición indispensable para poder ejercer una descalificación inteligente, articulada y responsable, ¿no? Ahora, en términos de... ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna intervención? ¿Sí? Ok. En términos del diseño institucional, hay algo que quiero mostrarles. La división de poderes que conocemos
tradicionalmente, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, aquí va a funcionar de una manera totalmente distinta. Como bien sabemos, el Parlamento, o sea, la Cámara de Diputados en México, pues cumple distintas funciones. Bueno, pues en la nueva Constitución, estas funciones van a ser asumidas o van a ser redistribuidas directamente entre los ciudadanos. Por eso hablamos de un sistema democrático post-representativo. Vamos a enfocarnos en la parte de arriba de la lámina. Entonces, aquí tenemos todas las formas de participación ciudadana en los procesos democráticos. El ciudadano siempre está en el centro de este sistema. Entonces, en la parte de arriba vamos a ver las formas de participación voluntaria. Entonces, una de las formas de participación de los ciudadanos es, desde luego, ya lo vimos, la posibilidad de descalificar a sus dirigentes y, por lo tanto, emitir propuestas ciudadanas. Esto es una función legislativa, ¿no? También, si tu nombre sale en el sorteo correspondiente, pues entonces vas a poder eventualmente entrar a un grupo de calificación y eventualmente convertirte en un responsable del bien común. Esta es una función ejecutiva. Y ahora, si nos enfocamos en la parte de abajo de la lámina, voy a enfocar mejor. ¿Ahí se ve bien? Sí. Aquí tenemos todas las formas de participación obligatoria. Y aquí vamos a ver una nueva institución muy importante dentro de la nueva república, que es el servicio democrático. El servicio democrático es como una especie de servicio cívico obligatorio, en el cual cada ciudadano tiene que dedicarle 5 días al año para realizar todas las tareas necesarias para el funcionamiento de la democracia. Una de las tareas principales es la evaluación de las propuestas ciudadanas. Estos son los ciudadanos que van a ser convocados obligatoriamente para leer las propuestas e irlas poniendo arriba o abajo del tambache. Luego, otra manera de participación obligatoria es ser convocado también por sorteo a las asambleas ad hoc. Las asambleas ad hoc son asambleas que se convocan puntualmente para tratar un tema específico, un poco a la manera de los jurados en los juicios que vemos en las series gringas. Y una vez que este tema es tratado, pues la asamblea se disuelve y los ciudadanos vuelven a sus actividades cotidianas. Hay distintos tipos de asambleas ad hoc, hay de legitimación de leyes, de auditoría, de investigación, etc., ¿no? Y hay otras formas de participación ciudadana también que entran dentro de estos 5 días que cada uno de nosotros tendrá que dar al Estado y a la democracia para que siga funcionando, para mantenerla viva, ¿no? Y un aspecto bien importante, hablando de las asambleas ad hoc, tiene que ver con la forma en la que tomamos las decisiones. Actualmente las decisiones las tomamos por mayoría en el sistema actual, ¿no? Eso quiere decir que el 51% de la población puede aplastar al otro 49%, independientemente de que tenga la razón o no. Y esto nos parece totalmente normal, es natural. Estamos tan acostumbrados a ello que a veces ya ni siquiera lo cuestionamos como principio. Pero si nos ponemos a pensar un poco, es bastante absurdo. Y uno de los ejemplos más emblemáticos de hasta dónde puede llegar y ser grave esta forma de funcionamiento es el Brexit, ¿no? Exactamente el 51% de los ingleses decidieron que había que salir de Europa y el otro 49% estaba en contra. Y bueno, todavía no se reponen de eso. Bueno, eso es algo que no podría ocurrir en la nueva república, porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las asambleas pasa por algo que vamos a llamar la deliberación pentatónica. ¿Qué es esto? Vamos a imaginar un caso concreto. Digamos que el responsable de salud, antes de que lo descalificaran, estaba proponiendo una ley para la eutanasia o la muerte digna, ¿no? Bueno, pues esta propuesta de ley tiene que ser analizada por una asamblea ad hoc que va a estar compuesta por 85 ciudadanos seleccionados aleatoriamente. Entonces, tenemos nuestra asamblea ad hoc compuesta de 85 ciudadanos.
Y una vez que esta asamblea analice el tema, pues entonces se va a disolver, va a emitir, ahorita vamos a ver los informes necesarios, y los ciudadanos que participaron en la asamblea vuelven a sus actividades cotidianas. Al principio de la asamblea, cada uno de los ciudadanos seleccionados va a tenerse que pronunciar a través de una de las 5 categorías de opinión posibles. La primera categoría de opinión, en relación a esta propuesta de la eutanasia, va a ser la de los ciudadanos que están a favor. La segunda categoría de opinión va a ser la de los ciudadanos que están a favor, pero con ciertas reservas, ¿no? Son los que dicen sí, pero, etc. La tercera categoría de opinión es la de los ciudadanos que no tienen una opinión definida, no saben o no les importa, no tienen una opinión al respecto, ¿no? Esta sería la categoría de la opinión de los que no saben, ¿no? La cuarta categoría de opinión va a ser la de los ciudadanos que van a estar en contra de la propuesta, a menos que se hagan algunas modificaciones en la propuesta de ley. Estos son los que dicen no, a menos que se cambie algo en la propuesta. Y la quinta categoría de opinión, obviamente, va a ser la de los ciudadanos que están totalmente en contra de la eutanasia. Bien. Antes de iniciar la deliberación pentatónica, es necesario que cada una de estas categorías de opinión cuente con el mismo número de miembros, integrantes. Eso quiere decir que vamos a tener 17 miembros en cada una de estas categorías de opinión. Y una vez que se arman estos grupos, la deliberación puede comenzar y va a durar 5 días, durante los cuales todos los miembros pueden cambiar de categoría de opinión en todo momento. Y al final de los 5 días, se va a contar cuántos miembros se quedaron en cada una de las distintas categorías de opinión, y cada categoría de opinión va a redactar una exposición de motivos, un informe, para fundamentar por qué están pensando que esa es la mejor opción. El principio que está detrás de la deliberación pentatónica no es averiguar cuál es la opinión predominante en la sociedad. De lo que se trata es de tratar de encontrar todas las respuestas posibles a una problemática específica y hacerlas emerger. De esta manera, ideas que quizá no son muy conocidas todavía, son ideas nuevas, no están muy difundidas en la sociedad, pueden emerger de una forma más rápida, y a lo mejor son esas ideas nuevas las que pueden responder a los problemas que se van presentando en el futuro, ¿no? Y bueno, no hemos hablado de la... ¿Sí hay una pregunta? Adelante. ¿Cómo logras en este ideal que los ciudadanos que son seleccionados por sorteos, que vienen de contextos tan diferentes, tan diversos, con probables problemas incluso para comunicarse entre sí, o dialectos, situaciones de vida, opiniones, cómo haces que esos ciudadanos realmente puedan congregarse y lograr algo cuando toda emoción está permitida? Bueno, todos esos problemas que pueden surgir, desde luego, son problemas que se pueden abordar con políticas públicas. Digamos que la persona que estaría a cargo de resolver ese tipo de problemas es el responsable de los ritos democráticos. Lo vamos a ver adelante, un poquito más adelante. Su función es esa, hacer todo lo necesario para que los ciudadanos que participan, ya sea en una asamblea ad hoc o en el grupo de calificación, puedan comunicarse, y si se necesitan traductores, en el caso de ciudadanos que sean locutores de alguna lengua indígena, pues entonces pueden solicitar un traductor. Esas son cosas que se pueden poner en práctica, vamos, en función de lo que se va necesitando. Y eso es responsabilidad de un responsable del bien común, que es el que se encarga de los ritos democráticos, que sería como el nuevo INE. ¿Sí? Ese sería el mismo que como que modera los 15 del bien común, o sea, porque igual no hay presidente, pero sí es necesario, como podría decirse, un líder o alguien con mucha experiencia, porque
bueno, no sé, creo se dijo que eran independientes, Son uno del otro, independientes. Sí. pero puede ser que, no sé, un dirigente de un bien común tenga como una naturaleza muy fuerte de líder y puede ser que... o sea, No puede que tomar el haya poder, ese- si esa es la idea detrás. Ok. No puede tomar el poder. Digamos que hay una institución, bueno, un organismo que es la coordinación de los bienes comunes. Entonces, es una coordinación en la cual los 15, es una mesa redonda, de hecho, en la que todos tienen el mismo poder, y digamos que el moderador o la presidencia de esa sesión puede ser rotativa. Pero, vaya, no hay ninguna jerarquía, hay una horizontalidad total entre los 15 responsables del bien común. Pero es necesario que haya una coordinación y que se pongan de acuerdo, porque una situación en la que hay alguien que quiere agandallarse, digamos, pues eso a lo que conduciría sería a una situación de conflicto que llevaría pues naturalmente a ese dirigente a una descalificación más pronta y a que sus proyectos no se realicen, porque si se echa a los otros 14 en contra, pues va a ser muy difícil que pueda sacar adelante sus proyectos. Sí. ¿Qué pasa si ninguno de los 85 ciudadanos conocen el tema sobre el cual van a debatir o a hablar? Bueno, los ciudadanos son seleccionados por sorteo, pero no los mandas al matadero así de un día para otro. Una vez que su nombre sale en el sorteo, se les llama, se les pregunta en función del proyecto de ley, que en este caso sería la eutanasia, se les pregunta cuál es su opinión al respecto, se les explica de qué se trata, cuáles son todos los elementos para que puedan tomar una opinión al respecto. Si te dicen, bueno, pues ya me explicaste, pero sigo indeciso, no tengo una opinión, no sé si sí, si no, pues entonces va a entrar en la tercera categoría de opinión. Pero se les ofrecen todos los elementos para que puedan ubicarse en una de las 5 categorías de opinión. No los pones ahí al azar. Lo que es al azar es que su nombre salga en el sorteo. ¿Hay otra intervención quizá? Ahora que estamos, bueno, hace 6 años, pensando que estamos en 2030, Estamos en 2030. que el Poder Judicial estaba legislándose, Sí. que bueno, que se pretende legislar, y que parece una pregunta necesaria, ¿quién imparte justicia? O sea, ¿quién es el encargado dentro de todos esos que nombraste, impartir justicia? O sea, El responsable de la justicia legal. Ese es el ámbito de competencia que corresponde a la justicia. ¿y saben leyes? ¿Saben derecho? Digamos que los responsables de cada uno de estos ámbitos tienen toda la libertad del mundo de manejar su ámbito de competencia como mejor lo entiendan. O sea, ¿perdón? Podemos imaginar que es absurdo, sí. Yo entiendo que pueda resultar bastante chocante, pero no es una cuestión de capacidades. No es una cuestión, yo sé que eso es uno de los temas que se discutieron muchísimo en 2024, el primer año de gobierno, el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum. De lo que se trata es de que los responsables tengan toda la libertad del mundo para implementar las políticas que consideran más adecuadas y que sean eficaces. En una misma federación de los bienes comunes podemos tener distintas corrientes de pensamiento que estén aplicando distintas políticas. Y en la medida en que se coordinen entre ellos, que no se metan el pie, que no invadan las competencias de otros ámbitos del bien común, pueden funcionar aunque no piensen de la misma manera. De eso se trata. ¿Sí? Sí, te escucho. O sea, ¿qué tanto conocimiento tiene, o alguien o sea, qué tanto conocimiento hay de las personas respecto a la categoría en la que están?
¿Estamos Yo hablando del mismo caso? Sí, de todos. ¿La justicia legal? No, bueno, sí, en este caso justicia legal. Yo estudié comunicación, Sí. ¿podría decidir sobre la justicia legal? Sí, si eres el último miembro del grupo de calificación que no se autodescalifica, pues a ti te tocaría ser el responsable de la justicia legal. Pero quiere decir que estás convencida de que tienes la capacidad para poder ejercer ese puesto, porque no te autodescalificaste. Y a lo mejor vas a durar un año nada más, si no tienes la capacidad para manejar esta administración. Así es como funciona. Regresando al tema de eutanasia, Sí. y a que se les comparte información, y voy a insistir en esto. Sí. Si yo vengo, soy de una comunidad huichola, por ejemplo, y pues no voy a menospreciar el que sea huichol, pero te empiezan a dar una información, uno, ¿quién revisa la información que se les va a dar para tener una decisión informada? ¿Quién revisa esa información? ¿Quién la crea? El responsable de los ritos democráticos es el que se hace cargo, nada más para contestar rápidamente esta pregunta, es el que se hace cargo de que la selección por sorteo de los ciudadanos que participan en las asambleas ad hoc y toda la información que reciben estos ciudadanos para que se puedan redistribuir en las distintas categorías de opinión dependen de esta administración. Entonces, son las políticas públicas de este responsable las que tienen que garantizar que los ciudadanos cuenten con toda la información en su idioma, que sea suficiente, que sea completa, que sea exhaustiva, para que puedan hacerse una opinión y puedan situarse en una de estas categorías de opinión. Así es como debe funcionar. Porque en realidad sería muy nutritivo tener la opinión de alguien que viene de un contexto completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados, que no tiene una educación legal, que no tiene... De eso se trata. Sería casi idílico, pero a mí me llamaría la atención quién construye con lo que se educa. ¿Se Sí. hace entre todos? ¿Se hace ese... Sí. ¿Viene del mismo principio? Desde luego. Bueno, este es un sistema. Lo que tenemos que ver es qué tipo de sociedad construye un sistema como este. El sistema actual lo que genera es una ciudadanía en la cual entre más estudies, entre más compitas, entre más recursos tengas, vas a formar parte de la élite. Una élite que va a concentrar el poder y va a generar más desigualdad. Eso es lo que tenemos actualmente. La nueva república trata de generar una tendencia, una dinámica totalmente diferente, en la cual, mientras mejor educación tenga el conjunto de la población, mejor nos va a ir a todos. Porque como el acceso al poder se hace de una manera aleatoria, cualquiera de nosotros puede convertirse en un responsable sin tener que pasar ya por partidos políticos, porque eso ya no existe. Entonces nos conviene a todos nosotros que el nivel de educación sea el más alto posible para poder tener a los mejores responsables políticos en los cargos de responsabilidad. Esa es la tendencia hacia lo que nos lleva un modelo como este, contrariamente a lo que pasa hoy en día. Es un modelo que responsabiliza a los ciudadanos, contrariamente a lo que pasa ahora, que uno va a votar y ya después se olvida no le piden a uno su opinión, y eso es un sistema que desresponsabiliza a los ciudadanos. Y esta es una dinámica totalmente diferente, que va en otro sentido. Obviamente es muy importante el tema de la información, y es lo que quería abordar con ustedes. Si hay alguna otra, no dudes en interrumpirme, ¿sí? Porque ya se lo debo desde hace un buen rato el tema de la información aquí al compañero, y me gustaría poder abordarlo antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, adelante, escucho, Sí, me gustaría ser de lo más respetuoso, que mi comentario no vaya a pensarse de una manera diferente. No pasa nada. Hay veces que cuando nosotros tenemos ciertas propuestas, no solamente en el campo político, sino en cualquier otro tipo de campos, parece que hay veces que estás integrando como un modelo tal que estás explicando cómo funciona, pero no estás integrando la trazabilidad del modelo, es decir, una cosa es la calidad interna del modelo y otra cosa es la aplicabilidad que tiene. Yo no estoy entendiendo muy bien que ahorita en 2030 este tipo de modelo pueda entenderse
como algo que se puede aplicar, puede entenderse cómo funciona. Tú nos estás diciendo cómo funciona, pero no estás diciendo cómo se puede aplicar. En primer lugar, porque hay un sesgo entre una propuesta que viene de Bélgica, que supongo que tiene que ver con esto, y que está más que comprobado que con el simple enfoque estándar de una teoría de categorías o teoría de juegos, queda completamente haciendo agua a propuestas de este tipo. Caes en inconsistencias sobre variables, caes en inconsistencias sobre cuáles son las más importantes, caes en inconsistencias sobre el tipo de interpretación que tú tienes para cada caso. Por ejemplo, en el slide anterior tú pusiste los responsables que están en este cuadril pueden ser descalificados y eso no puede afectar a los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, todos dependen de todos. Sí. Eso es inconsistencia. Eso es inconsistencia práctica. Y esto se supone que es un modelo democrático de una nueva república. ¿Cómo subsanar ese tipo de inconsistencias cuando no estás hablando ya de una cuestión teórica, estás hablando de una cuestión práctica? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que lo que está diciendo mi compañera es sumamente importante. Tenemos 66 variaciones de náhuatl censadas. Ahora, hay más. Ahora, cada manera de expresar lingüísticamente un hecho por cada variación es distinta. Es una concepción del mundo diferente. Y por lo tanto, cuando tú le pidas una opinión a una persona que tiene una variación lingüística entre ellos mismos, sin incluir a nosotros que hablamos español, que también tenemos variaciones lingüísticas y por tanto representaciones de hechos políticos completamente diferentes de un mismo hecho, no hay manera de cómo puedas conciliar bajo un principio de cuál es la mejor observación, cuál sería lo ideal, cuál sería lo correcto. Entiendo que aquí no hay corrección, sino que simplemente hay libertad de poder tener una posición frente a un problema político en particular. ¿Te refieres a un ciudadano o un responsable? No, cualquier ciudadano es lógicamente posible que pueda ser un responsable. Cualquiera, no hay una inconsistencia en ellos. Entonces, vámonos no sobre los responsables, vámonos por los ciudadanos. Entonces, un ciudadano puede interpretar un hecho político de una manera completamente diferente, con este gradiente de posibilidad lingüística, que en la misma medida te dan representaciones del hecho político diferente. ¿Estamos de acuerdo que tiene el derecho de hacerlo? Por supuesto, ese es el presupuesto. Claro que sí. Y estamos de acuerdo que es interesantísimo poder integrar esa visión del mundo. Sí, tú estás explicando la vida política. tú estás explicando cómo funcionaría el modelo, no estás explicando la manera de la viabilidad, la tractabilidad del modelo bajo las circunstancias que yo te estoy planteando. Estamos de acuerdo. Porque con estas circunstancias entonces queda como un sesgo entre cómo funciona. Tu modelo probablemente, vamos a considerar, probablemente funciona muy bien. Internamente funciona muy bien. Pero en el momento en que tú intentas hacer ciertas aplicaciones en circunstancias reales, de características políticas, culturales, ideológicas, aterrizarlo. Aplicaciones, ¿no? Aplicaciones. Una aplicación económica, una aplicación conceptual, una aplicación pragmática, la aplicación del modelo político de la nueva república, es ahí donde va a ser algo. Porque evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la población, ni tiene que ver absolutamente nada con una regularidad de cómo es que nosotros estamos pensando el mundo, cómo lo estamos regulando, qué es lo que queremos. Evidentemente cada quien quiere lo mejor, pero no necesariamente porque cada quien quiera lo mejor coincidimos. ¿Ves? Ok. Entonces no entiendo muy bien qué es lo que estamos escuchando. Estamos totalmente de acuerdo. Un modelo político de una nueva república, o que simplemente estamos como tratando de entender algo que es distinto a antes de 2030, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, entiendo que pueda ser un poco difícil de entenderlo porque es bastante radical en su planteamiento y no se parece en nada a lo que vivimos actualmente.
Yo lo que estoy tratando de hacer es tratar de exponer efectivamente cómo funciona, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo no tengo el instructivo de cómo se va a aplicar cada una de estas políticas públicas, porque eso es un asunto de políticas públicas. Cuando tú hablas de aplicabilidad, es políticas públicas que están bajo la responsabilidad de cada uno de los responsables políticos de cada uno de estos ámbitos de competencia. Y cada uno de estos responsables tiene la libertad de ajustar el poder que tiene a las necesidades del terreno, para que funcione. Dicho de otra manera, lo que la Constitución, que se va a validar o no el próximo 2 de julio hace, es crear los poderes de la Federación, delimitar cuáles son las distintas competencias de cada una de sus administraciones y nada más. La aplicabilidad, como tú dices, y las políticas públicas que se van a desarrollar al interior de este modelo dependen de nosotros, de los responsables. Y de nosotros, si queremos mantener esos responsables con esas políticas, funcionen o no funcionen. Es un modelo en el que todos participamos. Y obviamente que puede haber errores, puede haber casos que hagan agua, como tú dices, pero tenemos todo el tiempo la posibilidad de corregir el tiro a través de los mecanismos que te ofrece este modelo democrático. Entonces va un poquito por ahí. Yo entiendo que no pueda responder a todas tus preguntas porque es algo que todavía no se aplica, pero se va a aprender sobre la marcha. Y es un modelo que te permite efectivamente proponer cosas nuevas, ver cómo funcionan, y si no están funcionando, pues un responsable puede echarse para atrás, puede ajustar, puede corregir. Finalmente de eso se trata, y los ciudadanos van a poder participar de una manera mucho más activa en el día a día para que las cosas funcionen. Cuando dices que hay una inconsistencia, bueno, antes de eso dijiste que es un modelo belga, ¿no? Bueno, sí, una cosa es que haya surgido en Bélgica y que haya sido constitucionalistas europeos los que hayan pensado en este modelo, pero luego hubo todo este proceso en el cual la Asamblea Constituyente trató de aterrizar eso en términos de cómo podemos transitar desde la Constitución Política del 17 hacia esta nueva Constitución, ¿no? Se integraron algunos conceptos del zapatismo, etcétera. O sea, sí hay un esfuerzo en ese sentido. Obviamente hay muchas cosas que se pueden integrar todavía. Eso se puede hacer a partir de propuestas ciudadanas, a partir de las políticas que pueden ir implementando los distintos responsables, etcétera. No es un esquema muerto, es un esquema que puede evolucionar, que genera mucha libertad al interior de este modelo para que puedan imponerse nuevas políticas. Finalmente ese es el objetivo, que cosas nuevas puedan surgir, que no estén fijas, esculpidas en piedra, como muchas veces sucede con el modelo actual. Y lo que mencionas de los delitos, estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, lo que este modelo favorece es que todas estas visiones distintas del mundo puedan ser integradas en la vida política. Actualmente no es el caso y es muy difícil hacerlo. Pero creo que uno de los principios fundamentales de este modelo es poder integrar no solamente los saberes académicos y de expertise que puedan tener personajes que tengan un gran conocimiento, grandes sabios. Eso es importante, desde luego. O sea, obviamente que hace falta ingenieros nucleares y personas que tengan conocimientos muy avanzados en ciertos campos. Pero al mismo tiempo se trata de valorar todo tipo de sabiduría que existe en la población. Y toda la gente puede tener una capacidad para saber qué es lo que puede ser bueno y qué puede ser malo. El modelo actual, esa es mi opinión, podemos diferir en el sentido, no nos permite integrar estas visiones distintas del mundo, incluso no nos permite integrar los saberes, las formas de vivir de muchos de los ciudadanos que no están dentro del mainstream, por decirlo de alguna manera. Entonces, la tendencia a la que este modelo trata de llevarnos es hacia allá. No sé si de alguna manera respondo a tu pregunta, pero es lo que te puedo aportar como elementos en este. Es una última pregunta. Sí. Era sobre esa que menciona la integración de saberes y la generación de bienes comunes. Porque veo un sistema político que privilegia la eficacia trabajando sobre el bien común
Entonces mi pregunta es, aunque se entiende qué podría ser el bien común, me pregunto cómo definió la Constitución el bien común. El bien común es, como dije hace un momento, todo lo que los ciudadanos deciden compartir. Y no solamente son la riqueza de la nación, también es la responsabilidad. La responsabilidad de todo aquello por lo que nos hacemos responsables, por el funcionamiento mismo de la gestión de la nación, la sociedad. Todo eso forma parte del bien común. Es el Estado, finalmente. Solamente que acá se le llama de otra manera. El bien común es el Estado. Y cada uno de estos ámbitos del bien común se declinan en distintos niveles de poder. Tenemos el nivel municipal en la parte de abajo, el nivel estatal, el nivel federal. Esto se declina en los 3 niveles de poder. Y sobre la lámina que estaba antes, estaba en lo del el Statebook. ¿Ya les mostré lo del Statebook? Sí, ¿no? Bueno, es lo que iba a decirles. Es bien importante el tema de la información, porque para poder tomar decisiones como ciudadanos en una democracia, pues necesitamos contar con información fidedigna, confiable y exhaustiva, lo más posible para poder tomar buenas decisiones. El servicio democrático nos ayuda mucho en este sentido, porque va educando a la gente conforme van participando en estas 5 jornadas al año que vamos dedicándole a evaluar propuestas, a participar en las asambleas ad hoc, etc. Y esto es muy positivo, es muy novedoso. Pero también es necesario contar con un elemento nuevo que nos va a ayudar a equilibrar los efectos un poco nocivos que puede haber a veces con los grandes consorcios mediáticos que pueden influenciar a la población en un sentido o en otro. Y por eso existe esta funcionalidad del Statebook, ¿no? El Statebook es una red pública, una red social pública en la cual cada ciudadano va a tener la posibilidad de conectarse con todos los demás ciudadanos. La diferencia con el Facebook, que tenía mucho éxito a mediados de los años 20, es que acá cada ciudadano tiene la obligación de tener una cuenta y es una cuenta nominativa. Es decir, no hay seudónimos, no se puede esconder atrás del anonimato. Y esto le da mucho poder a los ciudadanos porque puede cualquier ciudadano conectarse con todos los demás ciudadanos. Eso es algo que actualmente no es posible. Solamente el Estado tiene una base de datos lo suficientemente grande como para poder contactar a todos los ciudadanos. Y aquí, pues, cada ciudadano va a poder compartir información, generar debate, ponerse de acuerdo con otros ciudadanos para participar en la democracia si lo cree necesario, formular proyectos, y también va a poder tener la posibilidad de tener una relación mucho más directa con sus dirigentes. Aquí lo que estamos viendo es la página de un responsable del bien común, no es un ciudadano normal. Cada responsable del bien común tiene la obligación de publicar en esta página todos los elementos de información para que de un golpe de vista el ciudadano pueda saber qué es lo que está haciendo y cómo está siendo evaluado por los ciudadanos también. Entonces aquí, si se fijan, pueden ver que se trata del responsable del proceso y de los ritos democráticos. Es lo que les decía que era como el nuevo INE, es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con los procesos democráticos. Este dirigente tiene ahorita una tasa del 53%. Aquí, en este botoncito, se puede descalificar a este dirigente. Aquí tiene publicada una encuesta pentatónica. La pregunta que hace en esta encuesta es: ¿qué opinas de los nuevos dispositivos de voto electrónico? Entonces él puede lanzar esta encuesta pentatónica para ver qué es lo que piensan sus ciudadanos sobre esta idea. En fin, y de esta manera los ciudadanos pueden tener más elementos para poder saber si intervienen o no descalificando a este dirigente, o si están muy de acuerdo con su política, pues pueden también hacer campaña para convencer a otros ciudadanos que están en contra, para hacer pedagogía y decirles: no, esta política que está implementando es buena. Y de esta manera el Statebook lo que hace es que como los ciudadanos participan de una manera abierta, es decir, que ya nadie se esconde detrás del anonimato, pues el debate democrático se hace de una manera más genuina, porque pues ya nadie se va a esconder detrás de, como sucede ahora con el voto, ¿no? que es secreto.
Uno va, uno deposita un voto en su urna y finalmente la vida íntima, la vida privada no aparece por ningún lado en nuestras prácticas democráticas. Y acá vamos a tener la posibilidad de poder discutir abiertamente con los demás ciudadanos de nuestras posiciones, defenderlas, asumirlas, de hacerlo de una manera abierta y más civilizada, ¿no? Sí. Nuestras reuniones. No funciona ya. Acá hay otro, si quieres. Te lo van a pasar. Muchas gracias. O sea, todas estas reuniones, convivencias, ¿se van a dar de forma física o todo va a ser electrónico? ¿Qué reuniones, perdón? O sea, todo lo que... esto es como un currículum, por así decirlo, pero más bien mi pregunta es, ¿qué tan frecuente, qué tan pensado está la convivencia social en persona? La convivencia y el debate y la plática y demás en forma física y no... Digamos que hay varias instancias. Principalmente va a ser a través de las asambleas ad hoc. Ahí es donde, en vivo, sí. Se reúnen 85 ciudadanos y van a debatir en torno a un tema. Eso es en vivo. Pero nada impide que a través del Statebook surjan iniciativas ciudadanas donde te puedas reunir con otros ciudadanos para defender proyectos específicos. No, pero un poco las personas a cargo de los temas, sí. ¿Qué tanto van a fomentar la convivencia física? O sea, porque mi comentario va un poco a, yo siento que en este modelo, según lo que entiendo, estamos tratando de conocer más puntos de vista, conocer más culturas, conocer más, y eso, por un medio electrónico, no baja. O sea, la convivencia y el diálogo y el vernos a los ojos y poder debatir y tocarnos, vernos, eso posiblemente se puede lograr, pero así, digital, sin contacto, sin saber quién eres, sin ni siquiera yo verte ni conocerte ni nada. O sea, la convivencia social en vivo es realmente importante si queremos un cambio. Desde luego. Yo esto lo veía, me serviría si yo lo quiero hacer como una consulta o un currículum. Decir, ¿quién es? ¿De qué propone? Pero que todas las cosas empiecen a volver digitales. Es una herramienta más. Ahora, una muy buena propuesta que puedes hacer, si no estás de acuerdo en que todo, si consideras que todo está pasando por plataformas virtuales, puedes hacer una propuesta en ese sentido, de que hayan más reuniones físicas, donde la gente se hable frente a frente. Y eso es totalmente posible en este sistema, hacer una propuesta en ese sentido. Pero no está pensado así en la nueva propuesta. No sabemos qué es lo que está pensado porque todavía no hay un dirigente que se encargue del proceso y de los ritos democráticos. Eso va a venir después de 2030, después de que esta constitución sea validada o no. Por cierto, quizás es el momento, porque ya se nos va el tiempo, de hacer nuestro simulacro sobre la constitución, con los pocos elementos que puede transmitirle. Evidentemente, pues no tenemos todo el tiempo del mundo para poderles exponer todos los principios y características de esta constitución, pero bueno, hagamos un simulacro a partir de lo que pude comunicarles, si les parece bien. ¿Podemos subir la luz en la sala para poder ver un poco mejor, por favor? Gracias. Entonces, la pregunta que se va a formular el próximo 2 de junio es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en validar la Constitución de la Cuarta República en los términos en que fue establecida por la Asamblea Popular Constituyente, así como la hoja de ruta prevista para su entrada en vigor? Por favor, levanten la mano los que están de acuerdo y validan esta Constitución. ¿Cuántos campos de respuesta son los 5? ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la Constitución en su conjunto, ¿Sí o no? a partir de los pocos elementos. ¿Sí o no? Es un referéndum. Ya. Es un referéndum. ¿Sí o no? Los que están por el sí pueden levantar la mano, por favor, una vez más. A favor, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora bajen la mano, por favor. Los que están en contra, levanten la mano, por favor. 1, 2,
y el resto son abstenciones. Bueno, pues la Constitución ha sido validada para los efectos de este simulacro. No me quiero despedir de ustedes sin antes compartir una pequeña reflexión sobre lo que es una Constitución. Obviamente todos los modelos políticos son falibles, no hay un modelo perfecto. Finalmente, ¿qué es una Constitución? Bueno, una Constitución está basada en toda una serie de aproximaciones, de modelos de sociedad que a su vez se basan en todo tipo de abstracciones, ¿no? Pero necesitamos reglas para poder vivir en sociedad, para poder hacer política. Digamos que no necesitamos una Constitución para regular nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de nuestra escuela, pero sí la necesitamos para un país. Y eso es finalmente una Constitución, por imperfecta que sea, ¿no? Es un contrato social. Y ningún modelo constitucional, ningún modelo político puede funcionar si no cuenta con la adhesión de los miembros de su comunidad, si no tiene la voluntad de estos miembros para que funcione. Si nosotros queremos jugar ajedrez, pues entonces sacamos el ajedrez, escogemos nuestro campo y jugamos según las reglas del ajedrez. Pues acá es lo mismo. Una de las cosas más importantes en esta Constitución nueva es que cuando cumplimos 20 años podemos decidir si queremos o no ser ciudadanos de este nuevo modelo. La ciudadanía es opcional. Eso quiere decir que puedo decidir si firmo esta Constitución o no. Si decido ser ciudadano o no ciudadano. La mayoría de nosotros no decidimos formar parte de esta comunidad, simplemente nacimos aquí y un día nos enteramos que vivíamos bajo las reglas de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y quizá por eso, de alguna manera inconsciente, pues hay algunas personas que no dan lo mejor de sí mismos para que la sociedad funcione de la mejor manera posible. El poder optar por la ciudadanía, el poder tener la posibilidad de firmar esta Constitución o no, desde el punto de vista de las personas que la imaginaron, y desde mi punto de vista también, nos garantiza que todas las personas que adhieran a esta Constitución van a dar lo mejor de sí mismos para que la sociedad funcione bajo las reglas de esta nueva Constitución y de este marco jurídico. Entonces, por eso el último artículo de la Constitución es este, quiero mostrarles. Es el artículo de que cada ciudadano, cuando cumple 20 años, tiene la posibilidad de firmarlo para convertirse en ciudadano o no. Entonces, si tienen curiosidad por leer los demás artículos de la Constitución, hay un ejemplar que va a estar en la entrada. Échenle un ojo si quieren, son 350 artículos. Si quieren una copia, no duden en dejarme en una hojita su correo electrónico y les hago llegar una copia por PDF para que la puedan leer con calma y quién sabe, a lo mejor después de leerla se convencen y deciden firmarla algún día. Les agradezco muchísimo su atención y que pasen muy buenas noches.